Y como ahí sí. Antes de partir, buenas tardes, Claudia, ahí la leo por ahí. Eh, Les quiero recordar que como vimos en el cronograma, como les presenté en el cronograma, hoy corresponde prueba. Hoy, acá les voy a, para irlo repasando. Acá estamos hoy, día 19 de noviembre, donde continuamos hablando de farmacocinética y tenemos prueba. Acá está, 19 del 11, prueba 3, que son los contenidos de la clase de hoy y de la clase pasada. ¿Ya? Es decir, todo esto que está acá, lo que hemos hablado hasta hoy, que tiene que ver con el proceso de farmacocinética, las etapas de literación, absorción, distribución, que la clase pasada quedamos en la mitad de la etapa de distribución y hoy vamos a ver también metabolismo. Hasta ahí entra los contenidos de la clase de hoy. Ya, eso era lo primero que les quería recordar, no comentar, recordar antes de partir la clase. ¿Ya? Eh, Recuerden que son 8 clases de este módulo, por lo tanto terminamos el próximo martes. El próximo martes es la última prueba del módulo y en ese momento se abre la prueba de ese día, pero también se abren todas las pruebas de este módulo de farmacología, ¿ya? De manera que si alguno de ustedes, por el motivo que haya sido, no pudo dar la prueba en su momento, ese día se va a abrir, ¿ya? Se van a abrir todas las pruebas anteriores para que puedan ponerse al día, ¿ya? Después de esa apertura adicional, por decirlo de alguna manera, no se vuelven a abrir las pruebas. Esa es la última oportunidad que tienen para rendir sus pruebas si es que por algún motivo en el día que estaban programadas no pudieron hacer, ¿ya? Para que estén atentos a eso también, ¿ya? Eso les quería recordar. Y para ya comenzar con los contenidos del día de hoy, como ustedes saben, siempre partimos con un repaso. Vamos a leer el chat. Ok, Claudia, no hay problema. Si alguien está de turno, va en camino, no hay problema. Entonces, la semana, o sea, la semana, la clase pasada, bueno, que también fue la semana pasada, la clase pasada, nuestra clase número 5, hablamos un poco de lo que son las formas farmacéuticas y luego ya nos adentramos con detalle en este proceso de la farmacocina. Entonces, ahí lo más importante que podemos rescatar de este primer tema que vimos la clase pasada es que cuando nosotros, es en el fondo recordar estos conceptos de principios activos y excipientes, ¿cierto? Entonces, aunque ustedes ya lo saben, principio activo, ¿cierto? Es esta sustancia, esta fracción, este componente del medicamento que es el que produce la acción terapéutica y los excipientes que no tienen efectos terapéuticos, no hacen ninguna acción terapéutica, sin embargo, acompañan al principio activo para poder dar forma, mejorar el sabor, estabilidad, etcétera, ¿ya? Entonces, yo les decía que cuando uno habla solo del principio activo, por ejemplo, no es equivalente, no es un sinónimo a hablar de medicamento, porque cuando uno habla de medicamento, se refiere a la combinación, a la mezcla, al conjunto de un principio activo en específico con excipientes que también son específicos para esa formulación y en una forma farmacéutica particular. Y eso va a ser el medicamento. Entonces yo, por ejemplo, les decía la semana pasada, un ejemplo con un medicamento que todos conocemos, que es el paracetamol. Por ejemplo, el geniol en comprimidos no es lo mismo que el quitadol jarabe, siendo ambos paracetamol. ¿Por qué? Porque, claro, el principio activo para ambos es paracetamol, pero los excipientes en un comprimido versus un jarabe van a ser diferentes. Y aún, aunque fueran ambos
estuviéramos hablando de una presentación, de dos medicamentos paracetamol en comprimido, cada laboratorio usa sus excipientes diferentes, ¿ya? Y la forma farmacéutica también es distinta, porque dijimos, uno es jarabe y el otro son comprimidos. Entonces, a pesar de ser dos paracetamol, son medicamentos completamente diferentes, porque tienen formas farmacéuticas diferentes, excipientes diferentes, aunque compartan el mismo principio activo. Entonces, por eso, principalmente eh, en lo que nos centramos, ¿cierto? En este primer tema. Voy a entrar aquí para que me puedan. Ahí, ya. Entonces, luego empezamos a hablar de estas etapas de la farmacocinética y hablamos de esta primera etapa de liberación, que dijimos que era la salida del principio activo desde la forma farmacéutica que lo contiene, ya es decir, desde este comprimido, desde este jarabe, desde esta emulsión, desde este supositorio, de todas las formas farmacéuticas que mencionamos anteriormente. Por lucha y media, pues. Luego, alguien tiene el micrófono abierto. Ahí lo sé. Entonces, luego hablamos del proceso de absorción, que es esta segunda etapa, ¿cierto? Y que dijimos que una vez que el principio activo fue liberado, una vez que ya se realizó este proceso, tiene que pasar a la circulación sanguínea. Es ahí hacia donde se absorbe, ¿ya? A la circulación sanguínea, a la sangre. Y para eso dijimos que la forma de lograrlo es pasando a través de las membranas celulares. Por eso penetrando y traspasando membranas celulares. Y ahí yo les decía, recuerden que las membranas celulares tienen tres componentes principales: fosfolípidos, colesterol y proteínas. Entonces, yo siempre les repito, recuerden que las membranas celulares son ricas en lípidos, porque eso les va a permitir entender lo que viene después. Entonces, para poder traspasar, ¿cierto?, estas membranas, yo les decía que hay distintas formas de clasificar los mecanismos de transporte, pero yo ahí les ponía una en negrita que me parece que es la más fácil de recordar, y que es la división entre transporte pasivo y transporte activo. Y ahí la gran, pero gran diferencia era que uno va a favor de la gradiente de concentración y uno va en contra de la gradiente de concentración. ¿Qué era esto de la gradiente de concentración? Es en el fondo, cuando decimos a favor de una gradiente de concentración, es cuando hay un transporte desde una zona muy concentrada en la sustancia que se está movilizando hacia una zona donde hay poca de esa misma sustancia, de un lugar de mucha concentración a poca concentración, ¿ya? Por lo tanto, es fácil pasar y por eso no requiere energía adicional. Sin embargo, el transporte activo es todo lo contrario. Se, la sustancia se mueve, por decirlo de alguna manera, en contra de la gradiente de concentración. Eso quiere decir que se mueve de un lugar donde hay muy poca concentración de esta sustancia a un lugar donde hay mucha concentración, ¿ya? Entonces, como al otro lado, en el destino donde tiene que llegar, hay mucha concentración, tiene que pasar usando energía, porque le cuesta, entre comillas, pasar, ¿ya? Y por eso usa esta molécula de ATP. Y vimos otras también, como la pinocitosis, eh, la filtración, vimos otras formas también en que se puede producir esto, pero estas son las principales, ¿ya? Bueno, y dentro del transporte pasivo también yo les mostraba ahí que si las moléculas que van a pasar son pequeñas, pasan por sí solas. Sin embargo, si son moléculas más grandes, necesitan una especie de puerta o túnel por donde pasar. Y esas puertas o túneles son estas proteínas que forman parte de la membrana. Recuerden que tres componentes: fosfolípidos, colesterol y proteínas. Entonces, estas proteínas hacen como una especie de puerta o de túnel que van a permitir que
pasen estas moléculas que son de mayor tamaño. Y a ese paso, usando las proteínas, se le llama difusión facilitada, ¿ya? Eso fue como más o menos lo que vimos de los mecanismos de transporte. Luego hablamos sobre distintos factores que van a afectar este proceso de absorción, ¿ya? Que en el fondo lo pueden eh, hacer más rápido, más lento, más dificultoso, más fácil. Y hablamos de principalmente la solubilidad, ¿ya? Por esto de que de la composición de estas membranas, ¿cierto? Entonces, yo les decía, los medicamentos se clasifican en liposolubles, los que se disuelven en lípidos, e hidrosolubles, que son los que se disuelven en agua. En el fondo tienen más afinidad por el agua o más afinidad por los lípidos. Entonces, si un principio activo es liposoluble, va a pasar con mucha facilidad por las membranas, porque las membranas tienen lípidos, ¿ya? Hablamos de la formulación, ¿cierto? Que no es lo mismo que se absorba un jarabe que un comprimido, porque el jarabe ya viene en presentación líquida, por lo tanto es mucho más rápido el proceso. Hablamos de la concentración del fármaco, del pH, de qué tanto flujo sanguíneo, qué tanta circulación hay presente en la zona donde va a ocurrir la absorción. Porque si el principio activo tiene que absorberse a la sangre, si hay más capilares presentes, hay más eh, lugares disponibles para que se genere esta absorción. Hablamos del tamaño de la molécula, ¿cierto? Que ahí yo ya les recordaba algo, y el área de superficie que tiene que ver con lo. Y luego empezamos a ver el proceso de distribución, porque hoy lo vamos a continuar, ¿ya? Y bueno, ¿a qué se llama este proceso de distribución? Es una vez que se ha realizado la absorción, ¿cierto? Eh, el principio activo tiene que pasar desde los vasos sanguíneos, porque ya está en la sangre, ya se absorbió la sangre, pero tiene que salir de la sangre a los tejidos donde tiene que hacer efecto. ¿Ya? Por ejemplo, tiene que salir de la sangre y entrar al tejido hepático, por ejemplo. Salir de la sangre y entrar al tejido renal, al lugar donde vaya a ejercer su acción terapéutica. Entonces, yo les mostraba ahí unas imágenes, ¿cierto? Que los capilares, los vasos sanguíneos más pequeños, ¿cierto? Que tienen solo una capa de células muy delgaditos, tienen estas penetraciones, que son unos agujeros, y por ahí se producía esta salida hacia los tejidos. Y bueno, una vez que, o sea, perdón, no una vez, dentro de este proceso hay tres etapas, de las cuales alcanzamos a ver dos en la clase pasada. La primera etapa era la unión a proteínas plasmáticas. Yo les decía, las proteínas plasmáticas es como una especie de medio de transporte, el metro, la micro, un taxi, etcétera, que tiene que usar para que este principio activo se mueva a través de la sangre, ¿ya? Entonces, habían cuatro proteínas plasmáticas, ¿cierto? Que eran las principales, siendo la más importante la albúmina, y cada una de estas proteínas plasmáticas tiene afinidad por ciertos fármacos, ¿ya? Por ciertos tipos de principios activos. Y yo les decía, muy importante, cuando un principio activo está unido a las proteínas plasmáticas, no puede ejercer su acción terapéutica. Por lo tanto, un fármaco que está unido a las proteínas plasmáticas es inactivo. Eso es súper importante. Y el fármaco que queda libre en la sangre, que no se unió a las proteínas plasmáticas, ese, ese porcentaje de fármaco es el que va a ir a ejercer la acción terapéutica, ¿ya? Luego de esta unión a las proteínas, viene la segunda etapa, ¿cierto? En donde ya el principio activo pasa a los tejidos, y ahí hablamos de que hay una situación en particular que es la distribución hacia el cerebro, ¿cierto? Al cerebro, al sistema nervioso central y el líquido cefalorraquídeo, que
está protegido por una barrera adicional. Yo les comentaba que si bien no está incluido en el Power, pero también hay esta misma especie de barrera en la placenta, ¿ya? En los casos de las mujeres en su proceso de gestación, ¿ya? Pero centrémonos en la barrera hematoencefálica, que es lo que aparece en los contenidos de la clase. Y que yo les comentaba, es una serie de capas adicionales que tiene que atravesar el principio activo para poder, eh, una vez salido de la sangre, llegar al órgano, ¿ya? Y el objetivo de esta barrera es proteger este órgano y estos tejidos que son tan importantes, de manera que no todos los fármacos, ni todas las sustancias, ni todos los microorganismos puedan llegar, ¿ya? Que yo les mostraba los distintos tipos de células que componían esta barrera, ¿ya? Entonces, eso fue más o menos lo que vimos la clase pasada, ¿ya? Y ahora vamos a continuar con la tercera etapa de este proceso de distribución, ¿ya? Entonces, para eso vamos a retomar el PowerPoint de ustedes. Segundo. Acá. Acá quedamos la clase pasada. Entonces, aquí habíamos quedado que se cumple el segundo paso, ¿cierto? Que es la distribución de las drogas a los diferentes órganos o tejidos. Entonces, ¿qué, qué es lo que viene ahora? Y dice acá, un elemento que debemos desarrollar es qué es lo que sucede con estos medicamentos que se unieron a proteínas y que en el fondo quedaron inactivos. ¿Qué pasa? ¿Quedan inactivos para siempre? ¿Se eliminan? ¿Qué es lo que... Bueno, esta unión a las proteínas plasmáticas es transitoria, ¿ya? Pero hay distintos tiempos en los que un principio activo puede permanecer unido a las proteínas plasmáticas. Y como dice acá, pueden permanecer así desde 8 horas hasta incluso un año unidos a las proteínas plasmáticas, ¿ya? Ahora, luego de ese periodo de las 8 horas, 12 horas, días, años, eh, se empiezan a liberar gradualmente, como dice acá, poco a poco hacia el plasma. Ya se empieza a romper esta unión a las proteínas. Entonces, eh, se van liberando de a poco, y esta cantidad pequeña que se va liberando puede tener igualmente, como dice acá, una acción terapéutica al irse dando libre el principio activo. Sin embargo, no va a ser tan notoria, tan intensa, tan grande como cuando se administró la dosis inicial de fármaco, ¿ya? Eh, ahora, ¿qué quiere decir esto? Que las proteínas plasmáticas actúan como reservorio, ¿ya? Como reservorio de principios activos, de fármacos, ¿ya? Ahora, hay algunos casos especiales en que, como dice acá, diferentes fármacos o principios activos no solamente se unen a las proteínas plasmáticas, sino que también tienen afinidad por otros tejidos del organismo. Entonces, cuando se genera este proceso de distribución, se quedan ahí, se quedan como retenidos en ciertos tejidos del cuerpo y que tienen una afinidad muy específica, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, tenemos tres tipos de fármacos que son los metales pesados, la digoxina, que es un medicamento del sistema cardiovascular, y las tetraciclinas, que son del grupo de los antibióticos, que son los más comunes, ¿ya? Cuando se habla de los metales pesados, como dice acá, se refiere principalmente al mercurio y al bismuto. También hay otros metales que se acumulan en el organismo, como el aluminio, ¿ya? Eh, ¿Y qué pasa? Que estos metales son bastante afines, como dice acá, a acumularse en los tejidos del riñón
del hígado, y acá hay un error ortográfico del paso, ¿ya? Em, entonces, ¿qué pasa? Que se quedan ahí acumulados. Y esto se puede ir liberando gradualmente, pero también puede pasar mucho tiempo y generar algún tipo de alteración, ¿ya? En el caso de la digoxina, que como yo les decía es un medicamento del grupo de, de medicamentos cardiovasculares, es muy frecuente que se deposite en el corazón, también en el hígado y también en el riñón. Y las tetraciclinas, el grupo de antibióticos, ¿cierto? Se depositan en los huesos y en los dientes, ¿ya? Entonces, además de unirse, como les digo, a las proteínas plasmáticas, se unen a estos otros tejidos. Esto no pasa con todos los fármacos ni pasa en todas las ocasiones, ¿ya? Por eso se dice que esta tercera etapa, que se llama depósito de los fármacos o redistribución, ocurre solamente en algunos casos, no ocurre siempre, ¿ya? Entonces eso es importante tener presente, que si bien esta etapa de distribución tiene tres subetapas, esta tercera, que es el depósito o redistribución, no se presenta en todas las ocasiones, ¿ya? Bueno, y el nombre lo dice, depósito, porque se acumula en los tejidos, o redistribución, porque desde este reservorio, desde este depósito, puede irse liberando, redistribuyendo a la sangre en algún momento, ¿ya? Ahora, ¿cómo ocurre este depósito en los tejidos? Esto se realiza a partir de un proceso de transporte activo, ya lo que veíamos anteriormente. De esta forma es como se realiza la redistribución y como yo les decía ya, esto puede o no ocurrir, ¿ya? Eso es importante, bien importante. Entonces, como dice acá, de esta forma se realiza la distribución, este proceso de distribución, y se completan los tres pasos, que son el primero, unión de los fármacos a las proteínas plasmáticas. El segundo, distribución de las drogas a los diferentes órganos o tejidos. Y el tercero, que puede o no ocurrir, que es el depósito o redistribución de los fármacos, ¿ya? Entonces, de esa manera, este fármaco, este principio activo, que se liberó, que traspasó membranas y llegó a la sangre, es decir, se absorbió, eh, y que después llegó a la sangre, se unió a las proteínas plasmáticas, viajó, salió de la sangre y llegó a los tejidos, ¿cierto? Puede o no depositarse en algunos tejidos con nacimiento. Ahí vamos, en esa parte del proceso, ¿ya? Ahora, como en todas las otras etapas, hemos visto que hay factores que pueden enlentecer, apurar, hacer que sea mayor o menor este proceso de distribución, ¿ya? ¿Y cuáles son estos factores? Acá tenemos, en primer lugar, el tamaño del órgano, los vamos a ir viendo en detalle. El flujo sanguíneo del tejido, la unión a proteínas plasmáticas, la solubilidad del fármaco y finalmente el volumen de distribución. Este es un concepto que a veces es como un poco abstracto, pero con algunos ejemplos que les traigo yo creo que lo van a entender muy claramente. Entonces, el primer factor es el tamaño del órgano. Y como dice acá, esto es muy sencillo, ya que mientras más grande sea el órgano, mayor capacidad de distribución va a tener el fármaco, ¿ya? Porque recuerden que en este proceso de distribución, el, el principio activo sale de la sangre a un órgano. Entonces, si es que el órgano es más grande, hay más espacio para que se genere la distribución, ¿ya? Como dice acá, entre más grande sea el órgano, mayor será la posibilidad de una distribución correcta. ¿Dónde podemos encontrar estos órganos que sean de gran tamaño?
y que tengan mucha facilidad para este proceso de distribución, por ejemplo, la mucosa intestinal, ¿ya? O el músculo esquelético. Ahí tenemos grandes órganos o estructuras, ¿ya? Eh, Luego, el flujo sanguíneo, lo mismo. Recuerden que el fármaco va viajando a través de la sangre. Eh, por lo tanto, mientras mayor flujo sanguíneo tengamos, mayor será la cantidad de medicamento que llegará a distribuirse en un menor tiempo. Es como, por ejemplo, si nosotros vamos a regar el pasto y tenemos una manguera muy ancha por la que puede pasar mucha agua eh, en un momento, y tenemos una manguera muy pequeñita donde va a pasar poca agua. ¿Ya? Si midiéramos la cantidad de agua que pasa en un segundo, en una, no sé, van a pasar, voy a inventar, 10 litros por segundo, y en una chiquitita va a pasar medio litro por segundo. ¿Ya? Lo mismo pasa con el flujo sanguíneo. ¿Ya? Eh, Mientras más cantidad de sangre llegue al órgano, va a haber una distribución más rápida. ¿Ya? Ahora, si hay menor cantidad de flujo sanguíneo, la misma cantidad de fármaco va a llegar igual. Lo que pasa es que va a tomar una mayor cantidad de tiempo en que ese fármaco o principio activo logre pasar de la sangre al órgano, ¿ya? Porque va por un camino más estrecho. Ahora, como dice acá, para explicar cómo afecta la unión a proteínas plasmáticas en cuanto al proceso de distribución, debemos recordar lo que mencionamos anteriormente, que las proteínas que están unidas a un principio activo lo dejan inactivo, ¿ya? Ahora, si el principio activo o fármaco va viajando libre, es un fármaco activo, ¿ya? Entonces, mientras más fármaco libre haya, va a ser más fácil la distribución, como dice acá. Entonces, existe la posibilidad de que el fármaco llegue a unirse a muchas proteínas plasmáticas, y en este caso la distribución se haga prácticamente imposible, porque va tanta cantidad unida a las proteínas plasmáticas que es imposible que pase a los tejidos, ¿ya? Eh, a raíz de que no hay fármacos libres o activos. Y aquí se menciona, hay una regla muy importante, y es que esta cantidad que va unida a proteínas plasmáticas, y cuando decimos es tanta, ¿cierto? Llega a tener una repercusión clínica, es decir, una repercusión en cantidad de efecto, ¿cierto? Cuando los medicamentos se unen en más del 80% a proteínas plasmáticas, ¿ya? Y un ejemplo de eso podría ser el ibuprofeno. Eh, pero como dice acá, por eso se debe conocer bien los porcentajes de cada fármaco. Estos porcentajes son conocidos, están descritos en la farmacocinética de cada medicamento. Entonces, conociendo esta información, las dosis pueden ajustarse de manera que se entregue una dosis suficiente para lograr eh, una cantidad de principio activo que logre llegar a los tejidos, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocer el porcentaje de unión a proteínas plasmáticas. Y eso se puede ver. De hecho, cuando revisemos nuevamente un ejemplo en el Vademécum, lo vamos a ver. Ya. Por otro lado, tenemos la solubilidad del fármaco. Como dice acá, esto es lo que explicamos al principio, ya que puede haber fármacos liposolubles, afines a los lípidos o que se disuelven en los lípidos, e hidrosolubles, que son afines al agua o que se disuelven en agua. Si son fármacos liposolubles, tienen mayor capacidad para ser distribuidos. ¿Por qué? Porque van a pasar más fácil las paredes que contienen las membranas plasmáticas, ¿ya?
Ahora, si son fármacos hidrosolubles, tienen una menor capacidad, ya les cuesta más pasar. Ahora, ¿qué influye además de esto de si son hidro o liposolubles? Influye también si son de alto o bajo peso molecular, porque lo que hablábamos anteriormente, un fármaco, aunque sea hidrosoluble, si es de bajo peso molecular, es decir, que es pequeña, y yo les decía, tamaño no es igual que peso, pero lo vamos a tratar de entender de esta forma para que sea más fácil. Si es pequeña, de bajo peso molecular, es más fácil que pase, aunque sea hidrosoluble, ¿ya? Por eso, si son de bajo peso molecular, igualmente tienen mayor posibilidad de ser distribuidos de forma normal, ¿ya? Ahora, por último, tenemos este otro factor que también influye en el proceso de distribución y que es el concepto de volumen de distribución, ¿ya? Em, que también es un valor que es conocido, ya está descrito para cada fármaco, pero es importante conocerlo porque esto nos va a permitir entender también cómo se va a distribuir. Ya, lo vamos a leer y yo después les voy a mostrar unos ejemplos que también están acá, pero se los voy a mostrar de una forma más gráfica para que quede aún más claro. Dice, el volumen de distribución es un concepto muy importante dentro de la distribución, pero no se llega a comprender con facilidad. Se define como el espacio corporal en apariencia disponible para contener un medicamento. Y para eso existe una fórmula en donde el volumen de distribución va a ser igual a la cantidad de fármaco que hay en el cuerpo, que es la dosis que se administró, dividido por la concentración plasmática. ¿Cómo podemos saber la concentración plasmática? A través de un examen de sangre, en donde se miden niveles plasmáticos de tal medicamento en sangre, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir la definición. Espacio corporal en apariencia disponible para contener un medicamento. Es decir, en términos simples, acá se habla de espacio corporal, pero lo voy a tratar de reducir a un término más simple todavía. ¿Cuánto líquido disponible tiene aparentemente el cuerpo para poder recibir a este fármaco o principio activo? Ustedes saben que estamos hablando del principio activo que se mueve, pero podemos decir fármaco, medicamento, aunque no funcione, ¿ya? Entonces, vuelvo a decir, en términos simples, ¿qué cantidad de líquido hay aparentemente disponible en el cuerpo para poder recibir este fármaco? ¿Ya? Entonces, acá se describen dos ejemplos que yo también se los voy a mostrar de una manera un poco más gráfica. Tenemos un paciente deshidratado en el cual los compartimentos de agua se tienen que encontrar bastante disminuidos debido a la deshidratación. Por lo tanto, en este caso habría una disminución del volumen de distribución, lo que se traduce en una disminución de dónde llegará a distribuirse el fármaco. Por lo tanto, habrá también una elevación de la concentración plasmática del medicamento. Yo sé que leyéndolo puede parecer un poco confuso. Nos vamos a tomar tiempo para entender, ¿ya? Luego tenemos el otro extremo, un paciente que se encuentra edematizado, es decir, con edema, con acumulación de líquido. En este caso, el líquido en el paciente se encuentra muy aumentado, por lo tanto, el volumen de distribución se encontrará elevado y si este volumen se encuentra elevado, las concentraciones plasmáticas del medicamento se encontrarán disminuidas, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar
acá unas, unas imágenes. Esto fue lo que vimos. Ya, volumen de distribución. Espacio corporal en apariencia disponible para contener un medicamento. Como yo les decía, en términos simples, ¿cuánto espacio hay para recibir el medicamento? ¿Ya? ¿En qué espacio, en qué cantidad de líquido, en qué espacio disponible va a ser distribuido el fármaco? Recuerden que el fármaco va distribuyéndose en la sangre, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué tanto volumen de líquido tenemos disponible para que se distribuya? ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende? De la cantidad de líquido que tenga el paciente. Todo esto tratando de reducirlos a términos muy simples, ¿ya? Entonces, acá están los ejemplos que estaban mencionados recién, que acá dice lo mismo, pero creo que queda un poco más claro. Tenemos un paciente deshidratado, es decir, un paciente que le falta líquido, ya le falta agua por distintos motivos, eh, vómitos, vómitos sucesivos, diarrea severa, sangrados intensos, etc. En el fondo, a este paciente le falta líquido, ¿ya? Tiene una menor cantidad de líquido en el cuerpo, lo que se denominan los espacios. Hay distintos tipos de espacios, pero no vamos a adentrarnos, ¿ya? Menor cantidad de líquido en el cuerpo. Como hay menor cantidad de líquido, hay un menor espacio en donde se va a distribuir este medicamento, menor volumen de distribución. Entonces, hay una disminución de este lugar, este espacio donde llegará a distribuirse el fármaco, ¿ya? Y por eso, como hay una menor cantidad de líquido, ¿cierto? Que va a recibir a este fármaco, vamos a tener una elevación de la concentración plasmática. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener una elevación de la concentración del fármaco en la sangre, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tomamos un jugo en polvo y uno lo distribuimos en un vaso que tiene poquita agua y otro lo distribuimos en un vaso que está lleno de agua, en el primer vaso, donde había menor cantidad de líquido, el jugo va a estar más concentrado, pero en el otro vaso que estaba lleno de agua, que había una mayor cantidad de líquido, el jugo va a quedar más diluido, o sea, en una menor concentración. ¿Ya? ¿Se entiende ahora un poco más? Necesito que me vayan retroalimentando para ver si le tomamos más tiempo a esto o no. Sí, se entiende. ¿Sí? ¿El resto que dice? ¿Se entiende? Sí, Sí, ¿Sí? pero sí, profesora. con Ya. el ejemplo que más o menos da, igual Hoy alguien estaba hablando y le dejé de escuchar, que no alcanza a ver quién es. Y justamente me estaba diciendo algo del ejemplo y no, no pude terminar de escucharlo. Pero creo que era que había entendido. Espero. Espero que sí, por favor. Ya, entonces, en el fondo es eso. Ahora vuelvo a decir la definición, la primera, la definición técnica. Es el volumen en apariencia disponible, ¿ya? Este volumen en apariencia disponible sería el vaso con poquito líquido o el vaso lleno de líquido. Ese es el volumen en apariencia disponible donde va a distribuirse el fármaco, que yo les hacía la analogía, donde va a disolverse el jugo en polvo, ¿ya? Entonces, ese es el volumen de distribución. Acá, como yo les decía, eh, se habla de los espacios, ¿cierto? Hay espacio intersticial, espacio intravascular, van a escuchar un montón de espacios en el cuerpo que en el fondo son
distintos lugares que contienen líquidos del cuerpo, ¿ya? Pero no se mareen, no se confundan con eso, ¿ya? Pero en el fondo acá les puse igual una imagen de los distintos espacios, que son las zonas que contienen líquido del cuerpo. Plasmático, intersticial, dentro de las células, el intracelular, eh, entre medio de las células, o sea, perdón, fuera de las células, el extracelular, entre medio de las células, ¿ya? Se los puse solo como conocimiento, ¿ya? Y como yo les decía, este volumen aparente de distribución es conocido, ¿ya? Y existen este tipo de gráficas donde dicen cuál es el volumen de distribución, ¿cierto?, para los distintos fármacos, ¿ya? Que esto ustedes no se lo tienen que aprender, no se lo tienen que saber. Esta imagen se las puse solamente para que a ustedes les quede grabado que estos valores son conocidos, ¿ya? Eh, algo más les quería decir sobre esto, que se me fue. Bueno, entonces, ahora me acordé. Conociendo este valor, que es el volumen de distribución, y utilizando esta fórmula, ya conocemos el volumen de distribución, ¿cierto? Se pueden ir ajustando las dosis de medicamentos de los pacientes, ¿ya? Para ir, valga la redundancia, ajustando la dosis de acuerdo a las situaciones de cada paciente, ¿ya? Entonces, para eso sí. Entonces, como dice acá, entonces es a esto lo que se refiere el volumen de distribución, es decir, dónde será distribuido el fármaco, en qué espacio será distribuido, y esto depende de la cantidad de líquido que tenga cada paciente. Y esto es para ver qué concentraciones plasmáticas habrá del medicamento, es decir, qué concentración en la sangre habrá del medicamento. Como dice acá, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta esto para ver la cantidad específica que le daremos a cierto paciente. Y como ya les decía, esto está ya prediseñado en cada fármaco. Es un valor que ya se conoce, ¿ya? Eso sería entonces el concepto de volumen de distribución. Lo más importante que se acuerden es la cantidad de líquido disponible, ¿ya? Entonces, cerrando esta etapa de distribución, vamos a pasar a la siguiente etapa, de metabolismo. Ahora, también me acordé de algo que les quiero recordar, que ya lo dije. Si bien hemos visto una a una las etapas de la farmacocinética, liberación, absorción, distribución, y ahora vamos al metabolismo. Recuerden que no siempre se van a dar todas estas etapas, porque va a depender de la vía de administración, es decir, de la vía por donde ingrese el medicamento al cuerpo. Si estamos hablando de un medicamento oral, sí, va a tener liberación, va a tener absorción, luego distribución, metabolismo y excreción. Sin embargo, si estamos hablando de un medicamento administrado por una vía endovenosa, es decir, directamente a través de la vena, pasa inmediatamente a la sangre. Por lo tanto, no hay proceso de liberación ni de absorción. ¿Ya? Eso, si bien ya lo dijimos, me parece importante recordárselos porque hemos estado hablando todo el rato de las 5 etapas, las 5 etapas, las 5 etapas, entonces es importante que no se les olvide que no siempre se van a dar las 5, ¿ya? Profesora, una consulta, y en Dígame. el caso de los supositorios o los óvulos vaginales, ¿Sí? Ahí también hay una liberación, porque tiene que salir de esta forma farmacéutica, tiene que disolverse y de ahí ya. absorberse en la mucosa rectal, así que, o en la mucosa vaginal, y de ahí pasa a la sangre. Así que igual ahí tenemos Ujú. las 5 etapas. ¿Alguna otra duda antes de que partamos con el metabolismo? No, ya, seguimos entonces. Ya. Entonces, el metabolismo, como yo les decía, acá el actor principal, aunque si bien se puede dar en otros órganos también, es el hígado, ¿ya?
y es el conjunto de procesos enzimáticos. ¿Ustedes saben lo que es una enzima? Para que partamos desde la base, porque si no va a ser más enredado todavía. Bueno, por si hay algunos que no saben, una enzima es una proteína que está en un órgano, en la sangre, etcétera, y que tiene el objetivo de acelerar reacciones químicas propias del cuerpo, ¿ya? Eh, Se llama en el fondo que catalizan procesos, ¿ya? Aceleran reacciones químicas. Pero para que sea un poco más fácil entender lo que viene, vamos a hacer la similitud como que las enzimas hacen posible ciertos procesos, ¿ya? No es la definición técnicamente correcta, porque lo que corresponde es decir que aceleran procesos, pero para que sea más fácil, vamos a pensar en que en vez de acelerarlos, permiten, ¿ya? Hacen posible ciertos procesos. Profesor, una consulta. Dígame. ¿Algunos procesos, así como la coagulación de la sangre o algo así, Sí, o no? sí, puede ser si hay enzimas que tienen que ver con que se activen ciertos factores de coagulación, por ejemplo. Eh, Sí, porque como que descomponen, parece, los sí, alimentos, algo así me acuerdo. sí, esas son las Ah, ya, enzimas digestivas, súper bien. ya, ya, Sí, profesora, sí, gracias. por ahí va. Ya. Entonces, el metabolismo se define como el conjunto de procesos enzimáticos por los cuales un fármaco sufre diferentes biotransformaciones que originan la formación de metabolitos activos o inactivos de mayor solubilidad para favorecer su eliminación del organismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el metabolismo, como ya habíamos dicho, es un proceso en donde el principio activo es transformado en el mismo, ¿ya? ¿Para qué es transformado? Como dice acá, para que tenga una mayor solubilidad y poder eliminarse. Y como yo les decía hace unas clases atrás, la principal forma de eliminarse del organismo, la principal, porque no es la única, es a través de la orina. Y la orina tiene una base acuosa, es decir, su base es agua. Entonces el fármaco tiene que hacerlos hidrosolubles, o sea, perdón, el hígado, creo que dice el fármaco. El hígado tiene que hacerlos hidrosolubles, es decir, tiene que transformar para que puedan eliminar. Y toda sustancia, independiente si hablamos de fármaco, etcétera, que es afectada por el metabolismo, esa sustancia nueva resultante se le denomina metabolito, ¿ya? Entonces podemos tener sustancias resultantes llamadas metabolitos que sean activos, es decir, que aún puedan hacer efecto, o que queden inactivos después de transformarse en el mismo. Voy a leer el chat. Eh, por el otro chat dice Mariela que se escucha entrecortado y a rato se va el sonido. Necesito saber si el resto escucha bien o no, para saber si es problema mío o de la compañía. Algunas veces, Ya, pero claro, dice no se escucha nada. Y el resto, o sea, Hernán dice que algunas veces se va y el resto escucha bien para saber. En mi caso yo escucho bien, no se escucha entrecortado, lo escucho perfecto. Ya. Entonces me da la sensación que no, que puede ser relacionado no con mi señal, porque si algunos me escuchan bien, significa que algunos no tienen problema y la señal de los que escuchan mal a lo mejor tiene problemas. No sé. Em, ya, no tengo mucha solución para estos chicos, porque si algunos escuchan bien, no puedo hacer nada. No puedo cambiar algo yo en el computador si el resto me escucha bien. Ya, entonces voy a seguir para no perder el hilo. Entonces,
El proceso de metabolización que sufre en este caso el fármaco, como yo les decía, ocurre generalmente a nivel hepático, como también puede ocurrir a nivel de otros órganos. Como les decía, el principal es el hígado, ¿ya? Ahora, cuando el principio activo llega al hígado, hay dos posibilidades, como ya decía acá anteriormente. Una es que sufre estas transformaciones y termina en una inactivación del principio activo, o todo lo contrario, que se generen cambios de activación, ¿ya? Hay algunas situaciones en donde el fármaco en su forma original ingresa al cuerpo en forma inactiva, ya lo que se denomina un profármaco, y no es capaz de ejercer su acción terapéutica hasta que es transformado. Y ahí recién puede ejercer acción terapéutica, ¿ya? Entonces, esos son casos, por ejemplo, en donde hay procesos de activación, ¿ya? Ahora, cuando hay procesos de inactivación, ocurre todo lo contrario. El fármaco ingresa de manera activa y una vez que se metaboliza, queda inactivo, es decir, incapaz de poder ejercer acción terapéutica, ¿ya? Y como dice acá, adquiere la forma de metabolito, ¿ya? Que decimos que metabolito es una sustancia que ha sido transformada por el metabolismo. Eso es un metabolismo. Ya, entonces, como dice acá, el proceso del metabolismo, como se mencionó antes, no ocurre solamente en un tejido, puede ocurrir a nivel de riñones, del sistema digestivo, a nivel de la piel, los pulmones, incluso en el plasma o en el cerebro. Pero el más importante de todos es el hígado. Por lo tanto, en la clase lo que nos vamos a centrar es en el metabolismo hepático. Dice, a nivel hepático, el metabolismo ocurre a partir de dos fases, que son la fase 1 y la fase 2. Vamos a definir cada uno. A grandes rasgos, antes de que leamos lo que dice acá, la fase 1 y la fase 2 no quiere decir que sean dos procesos que se van a dar uno antes y uno después en el hígado, ¿ya? Fase 1 y fase 2, por decirlo de alguna manera, son dos caminos diferentes que pueden tomar los fármacos cuando ingresan a metabolizarse al hígado, ¿ya? No significa que necesariamente un fármaco va a pasar primero por la fase 1 y luego por la fase 2, ¿ya? Hay fármacos que solamente tienen metabolismo de fase 1 y hay otros que tienen solamente metabolismo de fase 2, ¿ya? Pero no quiere decir que ocurra uno antes y uno después. Y en el fondo son dos vías diferentes para lograr este procesamiento o esta transformación, ¿ya? Entonces, como dice acá, la fase 1 corresponde a, igual que anteriormente, lo vamos a leer y después vamos a ir explicándolo de una manera más simple, ¿ya? La fase 1 corresponde a reacciones no sintéticas. Son las reacciones químicas que intervienen y conducen a la inactivación o a la activación de drogas. En cambio, la fase 2 corresponde a reacciones sintéticas y son las reacciones químicas que intervienen al llevar, por lo regular, solamente a la inactivación de las células. Entonces, como yo les decía, hay dos formas distintas en las que estos medicamentos, estos fármacos intensivos son procesados. Un camino es la fase 1 y el otro la fase 2. En la fase 1, como dice acá, se producen reacciones no sintéticas, es decir, el, químicamente el principio activo puede ganar o perder moléculas de oxígeno, de hidrógeno, etcétera, pero no interviene ninguna otra sustancia, ya en la reacción química propiamente tal.
Sin embargo, en la fase 2, este proceso se lleva a cabo a raíz de la unión con otra sustancia. Por eso se llaman sintéticas, porque se genera una síntesis y se forma una sustancia nueva, ¿ya? Por eso la de fase 1, que no se une a ninguna otra sustancia, se dice que son reacciones no sintéticas, ¿ya? Esa es la primera diferencia en estas dos formas distintas de transformar. Y en segundo lugar, como dice acá, la fase 1 puede conducir a dos resultados distintos, que se inactive o que se active el principio activo. En cambio, en la fase 2, cuando se transforman a través de este camino que se llama fase 2, la mayoría de las veces el resultado es un principio activo que queda inactivado, ¿ya? Eh, ya, estaba pensando que cuando nos adentremos en esto, si hacemos un receso, vamos a quedar como a la mitad. Se les va a hacer más difícil entender. Entonces ya son prácticamente las 8. Es mejor que hagamos ahora el receso, porque faltan 3 minutos para las 8. Y así no cortar la explicación del proceso completo de fase 1 y fase 2. ¿Ya? Entonces son eh, las 19:57, como ustedes saben, 15 minutos. Nos juntamos a las 23. ¿Ya? A las 20:13 nos juntamos de nuevo y ahí seguimos con el metabol. ¿Ya? Así que nos vemos en un ratito.
Ya, vamos a continuar entonces con la clase. Recuerden, al igual que en las clases anteriores, ir dejando acá en el chat de Zoom que se encuentran presentes en la clase. Ahí le ponen su nombre y presente, por favor. Ya, entonces, vamos a continuar con esta etapa del metabolismo. Ya, habíamos alcanzado a mencionar, ¿cierto?, que existen dos caminos, por decirlo de alguna manera, distintos para que ocurra esta transformación dentro del hígado, ¿ya? Entonces, dijimos que la fase 1 eran reacciones de tipo no sintéticas, en donde el principio activo no se une a ninguna otra sustancia para inactivarse o activarse, ¿cierto? Y que el resultado de la fase 1 podía ser activación o inactivación. Y dijimos que en el caso de esta otra forma de transformación que se denomina fase 2 corresponde a reacciones sintéticas, en donde se conduce principalmente, la gran parte de los casos, a reacciones de inactivación de los principios activos, ¿ya? Y que esto se hace a través de reacciones sintéticas, en donde el principio activo se une a otra sustancia y a través de esa unión queda inactivo, ¿ya? Eso es lo que se refiere a reacciones sintéticas y no sintéticas. Entonces, dice, la fase 1 logra la inactivación de drogas a partir de diferentes grupos de enzimas, pero el principal es un grupo de enzimas, un equipo de enzimas que se denomina citocromo P450 y toda la familia que forma parte de esta estructura que se llama citocromo, que son el 1A2, 2C9, D6, 3A4, hay muchos, ¿ya? Otro grupo, otro equipo de enzimas que hace este trabajo podría ser el CIP3A4, ¿ya? Este es como otra fábrica, ¿ya? Otra industria por la que pasa el, el principio activo. Y este último participa en el 50% del metabolismo de diferentes fármacos, ¿ya? Por lo tanto, siempre o la mayoría de las veces está presente. Entonces, para entrar en detalle dentro de la fase 1, yo les decía, para poder transformarse son reacciones no sintéticas en donde no hay unión con alguna otra sustancia, ¿cierto? Pero sí hay reacciones químicas que son tres, ¿ya? De esa manera se transforma esta sustancia en la fase 1, ¿ya? Que son la reacción de oxidación, la reacción de reducción y la hidrólisis, ¿ya? ¿A qué se refiere el proceso de oxidación? Es que este principio activo, esta, si lo vemos químicamente, esta molécula lo que va a hacer es ganar oxígeno, ¿ya? Por eso se oxida, porque gana oxígeno. También puede ocurrir que pierda
protones de hidrógeno. A eso también se le llama oxidación, ¿ya? Los compuestos que participan en estas reacciones son alcoholes y aldehídos, ¿ya? Esa es la primera forma en que se transforma, a través de una reacción de oxidación. Lo segundo es que a esta sustancia le pueda ocurrir una reducción, y a través de la reducción sea transformada. La reducción Nos vemos mañana. es la pérdida de oxígeno. Alguien tiene abierto el micrófono, para que no cierre, para que nos escuchemos bien. Ahí. Entonces la reducción va a ser todo lo contrario, va a ser la pérdida de oxígeno o la ganancia de hidrógeno, ¿ya? Y por último, tenemos la hidrólisis, que es otro tipo de reacción a través de la cual podría transformarse el principio activo, ¿ya? En este camino, en esta vía que dicen que se llama fase 1. Y la hidrólisis, como si descomponemos la palabra hidro, agua, y lisis es ruptura. Entonces, es la ruptura de una sustancia a través de una molécula de agua, ¿ya? Como dice acá, la descomposición de una sustancia por intermedio del agua, ¿ya? Los compuestos que pueden participar en esta reacción son ésteres y principalmente glucosa, ¿ya? Les voy a mostrar lo mismo, pero también de una manera más gráfica antes de pasar a la fase 2. Ya. Esto se los expliqué antes del receso, así que lo vamos a saltar. Entonces, aquí estaría una especie de resumen de la fase 1. Ocurren reacciones no sintéticas, ¿cierto? No hay unión a ninguna otra sustancia, como yo les dije, hay ganancia o pérdida de oxígeno, ¿cierto? O viene el agua y rompe la molécula de alguna manera, ¿cierto? Eh, y a raíz de estas reacciones puede o activarse o inactivarse el principio activo. Ya les dije, oxidación, reducción o hidrólisis son las reacciones que van a generar esta transformación, y a través de las enzimas que pueden ser el citocromo P450 o este otro que está mencionado, ¿ya? Entonces, así se activan o inactivan las drogas en, en el metabolismo de fase 1. Acá les puse unos ejemplos como gráficos para entenderlo mejor. Vamos a suponer que este círculo amarillo, en los tres casos, es nuestro principio activo. Ya lo vamos a ver como una molécula químicamente. Entonces, cuando decimos que este principio activo se somete a una reacción de oxidación para transformarse, se le adhiere oxígeno o puede perder hidrógeno desde su composición, ¿ya? Si se transforma a través de una reacción de reducción, ocurre todo lo contrario. Aquí puede ganar hidrógeno y perder oxígeno. Y en el caso de la hidrólisis, aquí está nuestro principio activo, viene una molécula de agua y lo rompe, ¿ya? Y así queda transformado, ¿ya? Acá yo les puse una fórmula química que en ningún caso tiene el objetivo que se la aprendan ni que la entiendan químicamente, pero en el fondo es mostrarle cómo, por ejemplo, acá este compuesto que está aquí, que es la urea, cuando viene una molécula de agua, la rompe y quedan dos sustancias distintas, ¿ya? A raíz de la acción de una molécula de agua. Entonces, esto mismo, en vez de con la urea, podría pasar con cualquier principio activo, ¿cierto? Venir la molécula de agua y dar resultado a dos sustancias diferentes, que serían los metabolitos resultantes. Lo mismo acá. Tenemos nuestro principio activo,
Y si a este principio activo se le une, no sé, un átomo de hidrógeno, ya es una sustancia distinta y sería el metabolito. Lo mismo acá, por ejemplo, si al principio activo se le uniera oxígeno, ya no es la misma sustancia porque tiene átomos de oxígeno adicionales y ese sería el metabolito, ya la sustancia nueva que se generó a partir del metabolismo. Esto es lo que hace el hígado en el metabolismo de fase 1. De esta manera, usando estas reacciones para transformar sustancias, es que activa o inactiva drogas, principios activos, ¿ya? En lo que se denomina metabolismo de fase 1, ¿ya? Entonces, esa sería la fase 1. Ahora, en el caso del metabolismo de fase 2, acá, que les reitero, no es que ocurra primero la fase 1 y luego la fase 2. Son dos formas distintas de procesar estas sustancias que llegan a mí. ¿Ya? En este caso, los fármacos. En el caso de la fase 2, la reacción química es principalmente una conjugación, es decir, la combinación de una droga con otras sustancias formadas en el organismo. Y en este caso podemos mencionar el ácido glucurónico, la acetilación o la síntesis de sulfato. También lo vamos a ver en detalle. Todas estas reacciones pertenecen a la familia de la conjugación. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar acá. Fase 2. Aquí está, les puse esto así para que ustedes puedan hacer la comparación y se les enrede un poco menos. En este caso sí tenemos reacciones sintéticas en este camino distinto de transformación que es la fase 2. Son reacciones sintéticas, es decir, hay una combinación con otra sustancia del organismo que se une al principio activo y esta unión va a generar una sustancia nueva. No es como en el otro caso en que habían cambios en átomos o moléculas, sino que aquí es una sustancia completa que se une al principio activo. Aquí las reacciones involucradas no son estas que vimos acá, sino que es la conjugación, es decir, combinación. ¿Ya? Y me faltó poner acá que la fase 2 solo o principalmente, mayoritariamente conduce a inactivación de fármacos. ¿Ya? Y lo que les he estado diciendo, que esto no es secuencial, no es que ocurra primero uno y la otra, sino que son dos vías diferentes. Entonces, acá hay algunos ejemplos del metabolismo de fase 2, que como les decía es una combinación de la droga, del principio activo, con otras sustancias producidas por el organismo. Entonces, por ejemplo, se mencionaba ahí reacciones de acetilación. ¿Qué quiere decir eso? Que el fármaco se une a un ácido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hay una sulfanilamida y se une con un ácido, el ácido acético, y da como resultado una sustancia nueva. Esto no es tampoco para que se lo aprendan, es solo ejemplo, que se llama acetil sulfanilamida. Y esta sustancia que resultó de la unión de estas dos es inactiva. No puede hacer efecto terapéutico, ni acción terapéutica. Entonces, así se transforman las sustancias en el metabolismo de fase 2. Por ejemplo, otra forma es lo que se mencionaba en cuanto a la unión o combinación o conjugación, que es la palabra técnica, con ácido glucurónico. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos el ácido salicílico, que no es lo mismo que el ácido acetilsalicílico. Acá se une con una especie de ácido glucurónico y da
como resultado una sustancia nueva, que es inactiva. ¿Ya? Ahora, esto también sale mencionado en su Power y se los puse de esta manera. Lo vamos a leer igual, pero vamos a revisar la tabla, porque así queda más fácil de recordar. Entonces, en el metabolismo, procesos de oxidación, reducción e hidrólisis dijimos que eran de fase 1. ¿En qué consiste la oxidación? Incorporación de un átomo de oxígeno o pérdida de uno de hidrógeno. La reducción, todo lo contrario, incorporación de un átomo de hidrógeno o pérdida de uno de oxígeno. Y la hidrólisis, ruptura a través de una molécula de agua. ¿Y cuáles son las enzimas que ayudan a esta reacción? Es fácil recordar. En los procesos de oxidación se llaman oxidasas. En los procesos de reducción se llaman reductasas. Y en los procesos de hidrólisis se llaman esterasas. Ahora, en los procesos de conjugación, que dijimos que era combinación con otras sustancias y que eran parte del metabolismo de fase 2, que consiste en la síntesis de un nuevo compuesto al unirse con otro, la principal enzima que ayuda a este proceso es la glucuroniltransferasa. ¿Ya? Esto lo vamos a revisar ahora en su Power, pero de esta manera me parece que es más fácil de recordar. ¿Ya? Entonces, eh, estoy viendo que están poniendo presente. Ya. Y sí, entonces dice, como se mencionó en un principio, todo esto ocurre a nivel hepático, dentro del hígado, pero hay que determinar a qué nivel específicamente ocurre. Y es en el retículo endoplasmático liso, que es un organelo, es una estructura que está dentro de la célula, ¿ya? Retículo endoplasmático liso. Y aquí participan diferentes tipos de enzimas para cada proceso de reacción química, que es lo que vimos en la tabla que les acabo de mostrar, pero lo vamos a leer. Para la oxidación, Disculpe, ¿sí? se ve solamente una parte del Power, como que lo estuviese, pareciera que está con mucho zoom, Voy a dejar de compartirlo y lo voy a compartir de nuevo. A ver si se abre. porque no se ve completa la imagen. La anterior, cuando mostró la tabla, tampoco se veía completa. Ahí, Ahí sí. ya. Qué bueno que me avisó. Si pasan esas cosas, avísenme al tiro para poder arreglar. Ya. Entonces voy a leer esto y les voy a volver a mostrar la tabla. Para la oxidación participan mayormente las enzimas que se llaman oxidasas. Eso es lo que les decía, que catalizan las oxidaciones. Para la reducción participan las reductasas, que son los que reducen compuestos de ésteres nitrosos. Para la hidrólisis participan principalmente las esterasas que provocan la hidrólisis, que ya les decía que es la ruptura a través de la molécula de agua. Y finalmente, para la conjugación participan principalmente la glucuroniltransferasa. Y esto se los mostraba yo recién acá. Si no se ve bien la tabla, me avisan. Entonces, eso se los resumí yo en esta tabla porque ahí se ve, ¿o no? ¿Se ve entera? Sí, profesora, ahí se ve entera. Ya. Entonces, de esta forma, yo creo que les queda un poquito más ordenado para poder recordar. ¿Ya? Por eso preferí dejárselos así. Entonces, siga. Dentro del proceso de metabolismo, así como en todos los otros procesos que vimos anteriormente, hay factores que pueden influir, ya aumentar o disminuir el metabolismo o biotransformación, que recuerden que es lo mismo. Entonces, ¿qué factores tenemos acá? Muchos tienen que ver con las enzimas, porque son las enzimas las que facilitan, catalizan estos procesos. Entonces, tenemos la inducción enzimática, la inhibición enzimática y otros factores como la edad, el sexo e incluso el factor genético que también tienen que ver
con el nivel de actividad de estas enzimas, ¿ya? Hay un suceso que ocurre cuando una persona ha estado expuesta prolongadamente a distintos fármacos o a un mismo fármaco también. Y esa exposición permanente puede hacer que las enzimas se vuelvan más activas, ¿ya? Esa activación extra que tienen las enzimas se llama inducción enzimática. Cuando hay una inducción enzimática, es decir, que las enzimas están más activas, más trabajadoras de lo normal, lo que sucede es que aumenta el metabolismo, porque las enzimas están más trabajadoras. Entonces, como aumenta el metabolismo, se puede provocar una disminución en la actividad del fármaco, porque el hígado lo procesa mucho, ¿ya? Ahora, puede ocurrir todo lo contrario, que a raíz de una exposición prolongada a los fármacos, a las enzimas les ocurra todo lo contrario y disminuyan su actividad, se pongan menos trabajados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que como las enzimas están menos trabajadoras, como dice acá, si hay una disminución de la actividad de las enzimas, va a haber un aumento de los niveles de fármaco, porque se va a transformar menos el fármaco, ¿ya? Por lo tanto, va a haber más fármaco que no se transformó y que puede hacer efecto, ¿ya? Como dice acá, pues no están siendo metabolizados por las enzimas. Por lo tanto, los fármacos aumentan sus niveles y aumenta la actividad farmacológica. Otro factor que puede influir es la edad. ¿Y por qué? Esto influye principalmente, aunque no de manera exclusiva, en los niveles de ciertos fármacos que se procesan por fase 1. ¿Por qué? Principalmente, como les digo, no exclusivamente. Este equipo de enzimas que se llama citocromo P450 está disminuido en cantidad en las edades extremas, es decir, en el inicio, muy inicio de la vida y en los pacientes muy años. Entonces, como dice acá, principalmente en los extremos de la vida son los que se afectan mayormente, tanto un recién nacido como un anciano, porque justamente en estas edades es donde disminuye el nivel de las enzimas a nivel hepático, ¿ya? Al estar disminuidas las enzimas, lo que puede pasar es que hay menos transformación, menos metabolismo y podemos tener un aumento de los niveles o de la duración en el cuerpo de los fármacos. Por eso es importante, por ejemplo, en los adultos mayores hacer ajustes de dosis, porque si bien tienen una superficie corporal, un peso, ¿cierto? Similar al de un adulto joven o un adulto medio, sin embargo, sus enzimas hepáticas funcionan menos y hay menor cantidad. Entonces se requiere un ajuste de dosis. En el caso del recién nacido es distinto porque al haber una menor superficie corporal, ya de por sí la dosis es mucho menor, porque hay, ustedes saben que muchas dosis se manejan por kilo de peso, entonces al pesar menos, la dosis es menor, pero no ocurre eso en el anciano. Entonces, por eso hay que hacer ajustes de dosis, por considerar esta disminución, ¿cierto?, de la actividad enzimática. El siguiente factor que puede influir es el sexo. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres también tenemos distintos niveles de actividad enzimática. Los hombres tienen mayor actividad enzimática que las mujeres a raíz de la acción de la testosterona, que aumenta la actividad de las enzimas. Y en el caso de las mujeres, el estradiol disminuye la actividad enzimática, ¿ya? Por eso las enzimas hepáticas se encuentran más elevadas en los hombres que en las mujeres.
Y por último, el factor genético también influye, ¿ya? Porque hay pacientes que por distintas razones, mutaciones, no necesariamente mutaciones graves o que deriven en una enfermedad, sino que mutaciones distintas pueden hacer que una persona tenga mayor actividad enzimática y otros que tengan menor actividad enzimática. Ya lo veíamos en las primeras clases cuando hablábamos de las reacciones idiosincráticas, por ejemplo. Entonces, el factor genético también es importante en este aspecto, ¿ya? Entonces, ahí lo sigo viendo que me ponen presente. ¿Ven bien la tablita? Sí, Ya. Entonces ahí hay un resumen de los distintos factores que afectan al metabolismo, ¿ya? Dijimos la inducción enzimática, la inhibición enzimática, la edad, el sexo y distintos factores genéticos, ¿ya? Y con eso hemos terminado la etapa de metabolismo y nos quedaría para la próxima clase ver solo la etapa de eliminación para terminar la farmacocinética. Y de ahí vienen unos temas mucho menos complejos y terminamos el mes. Entonces, para hacer el cierre de la clase de hoy, les traje nuevamente el mismo ejemplo de la clase pasada, tomado del Vademécum, pero agregando en color verde distintos conceptos que vimos hoy y que ya podemos ir identificando si tomamos la descripción de un fármaco en cuanto a su farmacocinética. Entonces, dijimos lo que habíamos dicho la clase pasada está en rojo y lo que podemos reconocer hoy es lo que está en verde. Del diclofenaco, hablamos de una dosis oral, ¿cierto? Vía de administración. Se absorbe en un 100%. Como es una administración oral, tiene primer paso hepático. Y ya en ese primer paso, solo alrededor del 50% de la dosis absorbida queda disponible. Acá, ¿qué tenemos de nuevo? Después de la administración oral repetida, no se produce acumulación del fármaco en plasma, ¿ya? Pues ahí tenemos un dato nuevo correspondiente a la etapa de distribución, donde decíamos que esta tercera subetapa de la distribución, que era el depósito, podía o no podía dar. Acá dice que no se produce acumulación, ¿ya? La presencia de alimentos retrasa la absorción, que eso tiene que ver con el pH, que es uno de los factores que altera la absorción. ¿Qué más? Otro concepto nuevo. El volumen aparente de distribución del diclofenaco es de 1,3 litros por kilo. ¿No? Entonces, como yo les decía, este es un valor conocido para cada fármaco. El diclofenaco se une extensamente a las proteínas séricas plasmáticas, principalmente el albúmina. ¿Qué más? Diclofenaco se elimina a través del metabolismo y posterior excreción urinaria y biliar. Y acá lo mezclé porque sigue hablando como que mezcla dos conceptos. Y la excreción biliar del glucurónido y los conjugados de sulfato de los metabolitos. Es decir, ahí habla de que tiene un metabolismo de fase 2 porque habla de la conjugación, ¿ya? Y habla del glucurónido. Hablábamos del ácido glucurónico, ¿cierto? Ya. ¿Qué más dice? Aproximadamente el 65% de la dosis se secreta en orina y aproximadamente el 35% en la bilis. Y aquí otro concepto nuevo, como conjugados de diclofenaco sin K. Aquí nos vuelve a decir que el diclofenaco se metaboliza a través de un metabolismo, valga la redundancia, de fase 2, porque habla de la conjugación del diclofenaco, ¿ya? Entonces, de esta forma, podemos ir dándonos cuenta cómo los distintos elementos que hemos hablado de la farmacocinética los podemos ir reconociendo y aplicando o sea, al enfrentarnos a la lectura
de las especificaciones de un medicamento, ¿ya? Y como les he dicho un montón de veces, si pueden, hagan este ejercicio con otros medicamentos y vayan reconociendo estos conceptos para que les vaya siendo más fácil entenderlos y aplicar, ¿ya? Y con eso terminamos la clase. No sé si queda alguna duda. Voy a leer el chat acá. Si no se han puesto presente, pónganse presente aún, aunque parece que ya casi todo está Profesora, puesto. Sí, dígame, buenas noches. buenas, Una consulta. dígame. Hoy día va a haber examen. Hoy hay prueba, sí. Hoy hay prueba, ¿A qué hora? siempre queda disponible desde las 9 del día de la prueba hasta las 9 del día siguiente y yo, como les digo, siempre lo dejo un poquito más por cualquier acontecimiento, contratiempo que puedan tener, siempre lo Porque dejo un poquito. yo la vez pasada yo entré a hacer el examen y ya no pude hacer el examen, ya estaba cerrado, Si está yo no le he cerrado hecho. es porque entró fuera de plazo. Yo entré el de ese mismo día y no lo pude realizar el examen. Ya, cuando a ustedes les ocurra eso, ese mismo día, me mandan una captura de pantalla donde se vea la fecha, la hora, y yo veo cómo los puedo Y, ayudar. y Ahora, yo todavía como dije, llamé y todo, no. espérenme un poquito. Como les dije al principio, si a alguno de ustedes les ha pasado que no pudieron dar la prueba por X motivo, les reitero lo que les decía al inicio. El día que tengamos la última prueba, que va a ser el próximo martes, se abre Sí, esa prueba y se abren todas las anteriores, de ya. manera que puedan ponerse al día con las que quedan Mm, pendientes. Si en esa ocasión no se ponen al día, después no hay otra reapertura. Entonces tienen que ya, coordinarse bien para poder rendirlas ese día. ¿Ya? ya, Se abre profesora, la ya, última prueba y todas las anteriores para que se ya, programen que tienen alguna pendiente. ya, profesora. O sea que la otra semana ya va a ser la última prueba. Sí, el martes. El martes Ah, tenemos ya, la voy a última estar prueba. atenta entonces. Ya, profesora. Ya. Entonces hoy día a las 9 abro entonces para hacer el examen Sí, de hoy. sí, de hecho está Ya, programada, se abre sola. Yo la tengo programada. ya, Se abre sola ya, en 15 profesora. minutos más. Ya, profesora, gracias. Ya, de nada. Tenga ¿Alguna otra duda? buenas noches. ¿Mm? Que tenga muy buenas noches. Igual usted. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿No? Ya. Entonces, si no hay más dudas, terminamos la clase. Éxito en su prueba y nos vemos el jueves. Buenas noches. Buenas Gracias, noches, profesor. gracias. Buenas noches, Noches, profesora. profesora. Buenas noches.